Bendito Padre Celestial, Dios de amor, de infinita bondad, eterna misericordia. Me humillo, Señor, y me arrepiento de mis pecados y de mis faltas, y te ruego que me perdones y que escuches mi oración, Señor, que elevo a ti dándote gracias por esta oportunidad que me concedes de levantar las manos a ti para alabarte y glorificarte y bendecirte, darte gracias por tu misericordia y tu bondad. Señor, te queremos pedir en esta oportunidad que elevo a ti mi oración por tu siervo Misael, que va a tener la charla esta acerca de la motivación del diezmo. Te pedimos que tú le ayudes, Señor, le respalde con tu Espíritu Santo, le dé sabiduría de lo alto, Señor, y la dirección tuya para que él pueda impartir la clase con la manifestación tuya y el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdale y no la desampares, Señor. Permite que sea de bendición para todos los que escuchen esta charla y podamos tener entendimiento claro de lo que dice tu palabra, Señor, acerca de ese tema tan importante como es la obediencia a tu palabra acerca del diezmo. Ayúdanos y escucha nuestra súplica. Por Jesucristo te lo ruego todo. Amén. En cierta ocasión fui comisionado a predicar sobre los diezmos y las ofrendas en una de nuestras congregaciones. Le pedí al Señor que me diera un título y una escritura para predicar y preparar la exposición. El título me vino a la mente de una forma inusual. Saliendo de la high school, donde yo trabajaba en ese tiempo, me sorprendí hablando en alta voz. Dije, uno más. Estas dos palabras tuvieron un impacto en mí porque las dije sin pensarlas y el Espíritu me dio testimonio en ese momento que era un mensaje de Dios para mí y que yo debía compartirlo con la iglesia. Dije, para mí, Dios quiere que yo exponga este tema en la congregación donde fui invitado. Recuerdo haber dicho en mi introducción que me disculparan si al principio notaban que este título aparentemente no tenía que ver con la escritura que Dios me había dado para compartir. Así es, Dios obra como quiere, aunque las cosas al principio no tengan sentido. De igual manera, yo les pido a todos ustedes lo mismo al compartir este tema que Dios me dio en aquella ocasión. Abramos la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, del 14 al 15. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En cierta ocasión, una pobre mujer anciana, mientras plantaba un manzano, fue interrumpida rudamente por un joven atrevido. ¿Por qué usted planta árboles cuyos frutos no va a comer? La anciana lo miró a los ojos y le respondió: alguien plantó árboles antes que yo naciera, y yo comí de su fruto. Y ahora planto para que cuando yo muera se recuerde mi gratitud. Nadie, verdaderamente nadie, ha sido autor de sus propios logros de este lado del sol. Nacemos con un sentido de urgencia, de dependencia. Todos le debemos a alguien algo. Todos tenemos que agradecerle a los que sembraron primero que nosotros, porque hoy disfrutamos de lo que otros hicieron a nuestro favor. Por ejemplo, cuando un joven se gradúa de la universidad, tiene mucho que agradecer a los padres, a los maestros, a los sistemas estructurados por especialistas, al trabajo que hizo otros por él. No hemos crecido sin que alguien nos haya ayudado. No hemos llegado a la cima sin que alguien nos haya extendido la mano. No hemos llegado al éxito sin que alguien haya pagado el precio que haya requerido nuestros logros. No hemos aprendido sin que alguien primero nos haya enseñado. No hemos llegado aquí sin que alguien nos haya predicado. No hemos llegado a madurar sin que alguien nos haya soportado primero. Somos deudores y esa deuda nos hace hacer por los demás lo que otros hicieron por nosotros.
Seamos entonces agradecidos. Si fuimos perdonados, ¿qué debemos hacer? Debemos perdonar. Si fuimos ayudados, debemos ayudar. Si fuimos sostenidos, debemos sostener. Si fuimos acogidos, debemos acoger. Si fuimos levantados, debemos levantar. Si fuimos admitidos, debemos admitir. Si fuimos servidos, debemos servir. Si fuimos fortalecidos, debemos fortalecer. Si fuimos salvados, debemos salvar. Si fuimos socorridos, debemos entonces socorrer. La gratitud o la ingratitud, como dijera alguien, es traición a la humanidad. El texto de nuestro análisis nos enseña el valor de la gratitud. Dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿con qué objetivo? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por favor, subraye la frase, para que los que viven ya no vivan para sí. Dios quiere que mostremos nuestra gratitud. Voy a desglosar el texto en 4 partes principales. Vamos a hablar en primer lugar de qué tipo de amor Pablo nos habla aquí. En segundo lugar, vamos a considerar lo que Cristo hizo por nosotros. En tercer lugar, hablaremos de nuestra gratitud hacia Cristo. Y por último, en cuarto lugar, vamos a estar hablando de nuestra ofrenda a Dios. ¿Cómo debe ser nuestra ofrenda? Vayamos a nuestro primer aspecto a tratar, el amor. El amor. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir Pablo con la frase el amor de Cristo nos constriñe? Quiere decir que el amor de Cristo por nosotros ha sido tan grande que nos comprime el corazón. Nos precisa, nos impulsa a una acción de amor por Él. El amor que Pablo tuvo por Cristo no lo dejaba quieto. Él se sentía deudor. Él sentía que lo que hacía era muy poco. En Romanos 1:14, Pablo nos dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo sentía que no podía parar o detenerse en hacer el bien porque el amor de Cristo lo constreñía, lo impulsaba, lo llenaba de entusiasmo, de fuerza, de poder. Él sabía que una vida rendida en sacrificio a Cristo las 24 horas del día no pagaba el amor ágape incondicional de Cristo. El amor condicional, el cual conocemos, es un negocio, no es el amor verdadero. Bien dice Pablo de el amor ágape en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Me imagino a Pablo mirando una película fascinante. Él está sentado mirando esa película sobre lo que Cristo hizo por él al practicar ese amor ágape incondicional. Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto a tratar. Lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros. Dice Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, o sea que murió por Pablo y también por ti y por mí, dejó los coros de ángeles que le alababan en el cielo día y noche para venir a esta tierra y escuchar blasfemias de los hombres. Dejó su posición de gloria en el cielo para hacerse un siervo. Dejó su posición de rey para hacerse un esclavo. Siendo rico, dice la Escritura, que se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos con su riqueza. Siendo santo, Dios lo hizo pecado al cargar con el castigo de nuestros pecados, como lo expresa Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Nosotros le dimos a Cristo nuestros pecados
y Él nos dio a cambio su justicia. Siendo justo, fue condenado en nuestro lugar para pagar la deuda de justicia que nosotros teníamos con Dios. Sufrió las injurias, los maltratos, las bofetadas, las heridas, los esputos en el rostro, las blasfemias, y finalmente fue llevado a una cruz hasta morir en la más espantosa agonía, donde tuvo sed y le dieron vinagre, y allí sintió el abandono de su padre, exclamando: Padre, ¿por qué me has desamparado? Mientras cargaba el pecado del mundo, sufrió el abandono del Padre por causa del pecado que cargaba. Y con una sola ofrenda, dice el autor de los Hebreos, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Note lo que nos expresa Pablo en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, ¿qué debo hacer yo por aquel que murió y resucitó por mí? Esto nos lleva de la mano a nuestro tercer aspecto del texto: mi gratitud hacia Cristo. Pensando esto, dice Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hay aquí un juego de palabras de muerte y de vida que debemos aclarar. Cuando Cristo dice que todos murieron, se refiere a que tú y yo hemos muerto al pecado, pero ahora vivimos para Dios y para la justicia. En Romanos 6, del 1 al 2, dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Con Cristo morimos a la vieja vida con sus viejos hábitos. Murió el egoísmo, el desamor, murió la independencia de Dios, todo lo viejo. Pablo lo ilustra en Romanos 6, del 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, a la vieja vida, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino, dice Pablo, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces podemos entender para qué Cristo murió. Versículo 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, en ese espíritu de independencia egoísta. Ahora deben vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí está comprendida la gratitud de los que hemos sido salvados. ¿Qué cosa ofrendó Cristo? Cristo ofrendó su vida. Pablo infiere que esa ofrenda no fue por gusto. Él lo hizo con un propósito, con una finalidad. ¿Cuál es? Para que tú y yo no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vivir para Cristo ahora será nuestra pasión. El saber que Cristo vivió en nuestro lugar y murió por nosotros y resucitó por nosotros, nos derrite el corazón, eso nos constriñe. Ahora los intereses de Cristo son nuestros intereses, y los intereses de Cristo están en su iglesia, no en otro lugar. Él compró la iglesia con alto precio, y esa iglesia es el tesoro más preciado de Cristo, y yo no puedo demostrar mi amor por él sin amar la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, y yo no puedo amarlo a él sin amar su cuerpo. La magnitud de mi amor por la iglesia dice cuál es mi nivel de amor hacia Cristo. Y de aquí deviene el argumento de Pablo: yo ahora
no debo vivir para mí, sino para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir yo primero, yo siempre, sino la iglesia primero, yo después. Decía el filósofo griego Séneca, es ingrato quien niega el beneficio recibido, ingrato quien lo disimula, más ingrato quien no lo redarguye, pero de todos el más ingrato es quien lo olvida. ¿Qué quiere decir en simples palabras vivir para mí? Bueno, vayamos a Ageo 1 del 3 al 10. Aquí encontramos este ejemplo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y os encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Cada cual se había olvidado de la casa de Jehová y estaba viviendo para sí. Y esto hizo que Dios detuviera la bendición de la lluvia y los frutos de la tierra. Cuando vivimos centrados en nosotros, procurando las mejores casas, los mejores carros, los mejores sueldos, y nos olvidamos de la iglesia y todo es para nosotros, empiezan los dolores de cabeza, las multas estatales, las roturas de los carros, las enfermedades, los problemas matrimoniales, los conflictos con los hijos, las deudas, los impuestos, fracasos. Agustín de Hipona dijo en un sermón una vez, cualquiera que no dé el diezmo se apropia de una propiedad que no le pertenece. Dios ha determinado a través del diezmo y las ofrendas bendecir su iglesia. Y este diezmo y esta ofrenda debe ser el producto de nuestra gratitud hacia Dios y hacia Cristo. Dice Dios en Malaquías 3 del 7 al 11, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ambas escrituras, la de Ageo y la de Malaquía, están correlacionadas y relacionadas con la casa de Dios, con la retención de los recursos de Dios para uso personal. Algunos dicen, bueno, yo ofrendo, pero no diezmo, porque en el Nuevo Testamento no se nos habla de diezmar. Los diezmos eran para los levitas y ellos ya no existen. Empecemos por decir algo muy interesante. Abraham no le dio los diezmos a los levitas, sino a Cristo. Melquisedec, el cual recibió los diezmos del botín de Abraham,
es un tipo de Cristo, de quien se da testimonio de que vive. Hebreos 7:8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, hablando de los levitas, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y ese es Cristo. Y Cristo mismo dijo que era necesario diezmar, Mateo 23:23. Él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Tanto era necesario ocuparse de la justicia, la misericordia y la fe, que era lo más importante como el ocuparse de diezmar. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello otro, que es diezmar el 10% de nuestra ganancia. Cuando decimos que algo es necesario, no hay cosas que puedan sustituir o modificar lo que se requiere o está establecido. Por ejemplo, para dar clases en una universidad se requiere, es necesario que la persona que va a impartir la clase tenga una maestría. Para ser salvo, por ejemplo, se requiere, es necesario creer en Cristo. Lo mismo podemos decir de los diezmos. Es necesario darlo, no lo puedo modificar ni sustituir por otra cosa porque es necesario. ¿A quién le damos los diezmos? ¿A Cristo o al mundo? Si es a Cristo que le debemos dar los diezmos, entonces se lo debemos dar a la iglesia, que es su cuerpo. Cristo es la cabeza y su cuerpo es su iglesia. Cristo y la iglesia son una misma entidad. Yo no puedo separar la cabeza del cuerpo. Ahora, si es a Cristo a quien yo doy los diezmos, ¿cómo debería ser también mi ofrenda voluntaria a Él, ya que Él murió y resucitó por mí? Y aquí pasamos a nuestro cuarto aspecto, mi ofrenda a Dios. ¿Cómo debe ser mi ofrenda a Dios? Dice Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a empezar desde el versículo 14. Dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está diciéndonos que el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve a entregarnos totalmente a Él sin reservas. No se habla ya del 10%, sino del 100%, todo como ofrenda a Dios. Cristo vivió para mí, trabajó para mí, y no solo trabajó para mí, sino que murió por mí y se entregó como una ofrenda para mí. Y esa ofrenda fue olor grato para Dios, y ahora se nos manda a retribuirlo a Él con el mismo amor, con la misma entrega que Él mostró hacia nosotros. Dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este amor es el que vemos en los cristianos primitivos en Hechos 2. Dice, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Mira la actitud de las iglesias de Macedonia. Eran iglesias pobres, muy pobres, pero dieron más allá de sus posibilidades porque el amor de Cristo les constreñía. En 2 Corintios 8, del 1 al 5, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esas ofrendas se usaban para la expansión del reino y la manutención de los pastores y misioneros que predicaban día tras día, noche tras noche. De hecho, Pablo nos habla de ello en 1 Corintios 9:13. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Por el hecho de que estas ofrendas son para el crecimiento de la iglesia de Cristo, deben ser ofrendas en abundancia, abundantemente. Estas ofrendas deben brotar de nuestra generosidad. Cristo nos deja la promesa en Lucas 6:38: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Cuando Pablo enseña sobre el hábito de dar, ordena que no se debe dar con tristeza, ya que esta ofrenda es para Cristo. Dice Pablo en 2 Corintios 9:7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dar es una parte del servicio cristiano. Entonces, la mejor manera de hacerlo es teniendo en cuenta en que Dios lo aceptará, y consiste, según el texto, en dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Yo no debo dar a Dios con tristeza, por obligación, con dolor, por el peso de mi egoísmo, al resistirme dar en proporción a mis ingresos, porque entonces Dios no me amará. El texto dice que Dios ama al dador alegre. ¿Y por qué le ama? Porque da en proporción a lo que gana, abundantemente. El agradecido abundantemente da para el Señor. Por otro lado, ¿por qué debo dar abundantemente? El motivo, la razón es porque es para Cristo. Independientemente que yo sirva a la iglesia, mi servicio es para Cristo. Por ello, cuando yo doy con alegría para Cristo, el Padre me ama y recompensa mi amor hacia Cristo. Por eso, Dios ama al dador alegre. ¿Quiere usted que Dios le ame? Haz todo como para el Señor y no para los hombres. Y para el Señor se presenta siempre lo mejor. Se cuenta que una mujer multimillonaria asistía regularmente a la iglesia, aunque más por costumbre que por deseos de servir a Dios. Ella, siempre que escuchaba acerca del cielo, no sentía mucho interés, ya que, según decía ella, tenía aquí todo lo que deseaba, que no le interesaba en lo más mínimo estar en el cielo. Por eso era que, al pasar los platos de las ofrendas, siempre echaba solo unos cuantos pesos, pensando que ella no necesitaba de recompensas en el cielo. Hasta que un día murió, llegó al cielo y vio que las mansiones a vista de ella no eran muy diferentes a las mansiones que ella tenía cuando vivía en la tierra. Y pensó: por lo menos no extrañaré mucho mi casa. Al momento se le acercó un ángel que se ofreció a guiarla hasta el lugar en que viviría por toda la eternidad, y ella aceptó sin mucho interés. Empezó a caminar en pos del ángel, pero al ver que caminaba y no llegaba, comenzó a desesperarse hasta que vio dos bellísimas mansiones, y se para el ángel frente a ellas y ella pregunta: ¿cuál de esas es la mía? Ninguna, responde el ángel, es aquella que está detrás de esas. Ahí estaba una casa pobrecita,
de madera muy vieja, con hoyos por todos lados y con muebles tan malos. Entonces la mujer aquella reclamó: ¿y por qué me van a dar ese tipo de casa y no de las otras? El ángel responde: porque es todo lo que pudimos hacer con lo que mandaste desde la tierra. Así le pasará a aquellos cristianos que ponen sus afectos en esta vida y descuidan hacer tesoros en los cielos. Por eso Cristo dice en Mateo 6, del 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pensando en esto, mira ahora a tu alrededor las necesidades de tu iglesia local, de la iglesia en general. Necesitamos anchar el sitio de nuestra cabaña, en otras palabras, ampliar nuestros horizontes, y para ello debemos invertir en grande en el reino de Dios. Debemos diezmar y ofrendar para la causa de Dios en la tierra. Necesitamos crecer numéricamente, geográficamente y espiritualmente, y para todo se requiere de la ayuda de nuestros miembros. Necesitamos capacitar pastores y sostenerlos para que se dediquen al pastorado. Necesitamos capacitar misioneros y enviarlos y sostenerlos para que resistan el rigor de su labor. Necesitamos abrir nuevas misiones. Necesitamos apoyar diferentes ministerios de la iglesia que tienen enfoques evangelísticos. Debemos visitar a los presos y ayudarlos con el anuncio del evangelio. Necesitamos asistir a los más pobres de la sociedad, a los hombres sin casa. Si la iglesia no alumbra socialmente, ¿quién alumbrará por ella? Recordemos que somos sal y luz. Produzcamos para el reino de Dios. Sigamos dando fruto para que Cristo no se enoje al vernos como ramas sin frutos. ¿Qué pasa con la rama que no fructifica? Es cortada y echada al fuego. Cristo es la vid y nosotros las ramas. Toda rama que no lleva fruto será cortada, desgajada del árbol de la vida, que es Cristo. Por eso Dios el Padre nos dice en Salmos 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Qué pasó con la higuera aquella con la cual Cristo se enojó? Dice Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Literalmente Cristo se enojó contra la rama porque solamente tenía hojas, no frutos. Los escribas y fariseos tenían muchas hojas, mucha apariencia de piedad en sus vidas sin frutos. Y por eso las más duras reprensiones de Cristo recibieron. Y nosotros, hermanos, tampoco escaparemos si lo único que llevamos es apariencia sin fruto. Se espera que produzcamos frutos y no hojas solamente. Como el pescador separa los peces buenos de los malos, así los ángeles de Dios separarán a los creyentes fructuosos de los infructuosos. Oye lo que dice Cristo en Mateo 13, del 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No sé a cuántos les gusta la pesca, pero para los que les gusta, es emocionante
pescar sobre todo los peces grandes, y cuando eso pasa, luego de pescar el primero, uno suele decir con entusiasmo, uno más. En cambio, si en lugar de pescar peces grandes, pescamos peces muy pequeños, decimos uno más, en un tono desalentador. ¿En qué sentido Cristo dice de ti y de mí uno más? ¿Uno más para cortar porque no produce, o uno más para limpiar para que produzca más frutos? Porque tú y yo somos las ramas de Cristo. En mi país se dice del que no produce, uno más del montón, uno más que ni pinta ni da color, uno más. Una fuente sin agua o un día sin sol, una nube sin lluvia, una ciudad sin gente. Dice Jeremías 48:10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Indolentemente significa sin gusto, sin ánimo, sin gana. Visualicen la emoción de Cristo cuando se aumenta el número de fieles que trabajan y luchan por su iglesia, la que Él compró con su sangre. ¿Cómo le dirá Jesús a su Padre y a los ángeles, uno más para sembrar lo que otros arrancan, uno más para trabajar por los que no trabajan, uno más para animar en lugar de criticar, uno más para edificar en lugar de destruir, uno más para servir en lugar de ser servido, uno más para dar en lugar de recibir, uno más para cooperar y bendecir en lugar de maldecir, uno más para ganar almas en lugar de escandalizarlas, uno más para traer los diezmos al alfolí en lugar de robarlos, uno más para abrir la mano y ofrendar en lugar de cerrarla, uno más para hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque estos hombres han aprendido a no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ellos producen para Dios. Ojalá que en este sentido se diga de ti y de mí, uno más. Que Dios te bendiga. Bendito y eterno Padre Celestial, Dios de amor y de inmensas misericordias, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Gracias, Padre, por estar en tu presencia una vez más. Y en este momento, terminando esta programación con esta charla especial, nos presentamos ante ti, Padre. Estamos tratando de temas muy importantes y cosas que tú nos has orientado. Ayúdanos, Padre, a ser desprendidos. Ayúdanos a tener un alto concepto de lo que es el diezmo en tu iglesia, el ayudar, el apoyar al progreso de tu pueblo. Yo pido en este momento en favor de toda tu iglesia a través del mundo, que a todos nos despiertes para cumplir con lo que un día prometimos en tu presencia. Ayúdanos a unirnos para cumplir con esta orientación que tú has dado a tu pueblo desde el principio, y que cada uno de tus hijos podamos experimentar la bendición de poder cumplir con ello. Padre, todos estamos delante de ti. Ayuda a cada hijo tuyo a través del mundo. Suple cada una de las necesidades y que todos tengamos el testimonio que al cumplir con lo que tú has orientado, sabemos que has de seguir derramando bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Tenemos esta experiencia, podemos testificarlo. Por eso es que rogamos que nos despiertes cada día para cumplir con esta orientación. Concédenos una noche muy feliz. Guíanos, visítanos por tu gran misericordia. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Y rogamos también que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos tus hijos, ahora y para siempre. Amén.